El gobernador del Banco Central dio a conocer el viernes de esta semana una serie de informaciones muy importantes sobre el comportamiento de la economía dominicana durante los primeros 9 meses del año. El primer indicador, que era el que quizás todo el mundo estaba esperando, era qué había pasado con la actividad económica en los últimos meses, el último trimestre desde julio a septiembre. En el mes de septiembre el crecimiento, aunque fue negativo, lo fue en un porcentaje mucho menor que en meses anteriores, una caída de 5.6%. Acumulado, enero-septiembre, tenemos una caída de 8.1%. Recordemos que una semana antes, más o menos, el Fondo Monetario había previsto, proyectado que para el año completo República Dominicana va a evidenciar una caída del Producto Interno Bruto Real del orden del 6%. No debemos olvidar que en el año 2019 el crecimiento económico se aceleró en los meses de octubre, noviembre y diciembre, y eso fue lo que nos permitió llegar a un crecimiento de 5.1%. En consecuencia, tenemos un reto grande en los últimos 3 meses del año, porque vamos a partir de una plataforma, de una base de crecimiento en el 2019, en el último trimestre del año, que fue significativamente importante. Entonces, el reto es doble, o sea, en medio de una pandemia que todavía nos afecta, que tiene ciertas actividades económicas todavía limitadas, aunque ya se han ido abriendo la mayoría, pero no contamos con el dínamo de un sector turismo con mucha potencia, porque todavía estamos atrapados en los flujos internacionales, el temor a viajar, el hecho de que hay restricciones de cuarentena en muchos países, poca disponibilidad de líneas aéreas, aunque ha ido mejorando poco a poco. No están la totalidad de los hoteles abiertos, hay temor a las facilidades que puede tener nuestro país para atender casos de emergencia de personas contagiadas por el virus. También nosotros como dominicanos sentimos cierta prudencia, estamos abiertos a recibir turistas, pero tenemos que imponer una serie de verificaciones a la entrada que nos obligan a ser prudentes. Entonces, no luce probable que el turismo puede convertirse en el último trimestre de este año en un fuerte dínamo de recuperación, y por lo tanto el crecimiento que ha estimado el fondo de menos 6%, incluso luce, dado que fue menos 8.1 en enero-agosto, luce relativamente conservador, positivo, favorable, y podríamos estar entonces quizás teniendo una caída de 6.5 o menos 7%, que bueno, dada la gravedad del choque que enfrentó el país, nosotros somos una economía muy abierta, es más o menos razonable. Es razonable, es un elemento que vamos a tener que socializar bien con las firmas calificadoras de riesgo. Hubo un indicador que dio el gobernador del Banco Central que está apuntando mejor de lo que el Fondo Monetario Internacional en un momento en mayo pronosticó. El fondo hablaba de que el déficit de la cuenta corriente iba a terminar con un déficit de 5.2% del PIB. Vista unos comportamientos que se tenían al mes de agosto, apuntaba a que eso iba a caer cerca de 4% del PIB. Pero ahora el gobernador da a conocer unos indicadores y dice que no, que el déficit a lo sumo va a ser 3% del PIB, y es razonable, porque si enero o septiembre fue de menos 1.000 millones de dólares, entonces el estimado que ha dado el gobernador parece que está muy en línea con lo que finalmente terminará de suceder. Hemos tenido un buen comportamiento de las exportaciones de oro, de metales, hemos tenido un buen comportamiento de las remesas, hemos tenido cierta recuperación de las exportaciones de zona franca, que la caída no ha sido tan brusca como inicialmente se previó. Y por el otro lado, aunque el turismo se ha caído,
y las exportaciones nacionales, incluyendo metales, también se han caído, hay que reconocer que las importaciones han sufrido una caída todavía mayor por dos factores. Uno, por el menor crecimiento de la economía, que te reduce en términos globales la demanda por importaciones de todos los bienes y servicios, pero también por el efecto de cambios en los términos de intercambio que ha generado la baja de los precios del petróleo. O sea, hemos sido favorecidos con una rebaja sustancial de nuestra factura petrolera. El hecho también de que este año tengamos en la matriz de generación una proporción más alta de carbón y una caída dramática en el uso del fuel oil número 6 y el fuel oil número 2 como combustibles que antes eran los que predominaban, también ha sido un factor de origen estructural que ha permitido reducir nuestra factura de importaciones de petróleo y derivados. El gobernador explicó cómo la política monetaria ha sido una política proactiva para moderar el impacto de las, ¿cómo se dice?, de la pandemia, de la recesión económica, y mostró también un indicador hasta cierto punto menor que el año pasado, que es el del flujo de inversión extranjera directa. Eso se esperaba, pero uno esperaría que el gobierno actual va a tomar acciones en los próximos días que uno realmente no entiende ni comprende por qué no han sido tomadas ya, como es por ejemplo el anuncio de que se va a autorizar a Barrick Gold a que pueda extender la vida del proyecto de Pueblo Viejo Dominicana Corporation, de la mina de Pueblo Viejo, porque si no se aprueba eso, la producción a partir del material rico demolido termina en el año 2021 y entonces vamos a perder unos ingresos de divisa extraordinarios. Con esta autorización que debe dar el Ministerio de Energía y Minas, o en su defecto el Poder Ejecutivo a través de un decreto, al país le ingresarían unos 1.300 millones de dólares de flujo de inversión extranjera, mandaríamos una señal muy positiva y compatible con esta marca país que estamos tratando de entronar en el mercado global, de que somos un país amigable a la inversión extranjera, responsable y beneficiosa para ambas partes, porque este es uno de los proyectos de inversión extranjera donde uno puede categóricamente decir que ha sido un win-win situation, tanto para la República Dominicana como para la firma extranjera que está explotando con responsabilidad y respetando la necesidad de tener un medio ambiente sostenible, la mina de Pueblo Viejo. Entonces, yo creo que es indiscutible que esta señal incluso contribuiría, si se hace rápido, al proceso de evaluación que están haciendo algunas firmas ya calificadoras de riesgo que han venido a República Dominicana, y uno de los temas que estuvieron preguntando era que qué pasa con el proyecto de Pueblo Viejo si a partir del año 2021 no se ejecuta el proyecto de sostenimiento de la producción, que garantizaría una extensión de la vida útil de unos 15 años, ingresos de divisas adicionales por más de 20.000 millones de dólares. Ellos querían tener esa información y no se tenía claramente definida cuál era la posición del gobierno. Uno espera que en los próximos días esto se aclare, y esa es una noticia que cuando corra en los mercados globales va a ser positiva, encaja bien con todo esto que estamos haciendo de posicionar al país, nos coloca como un país amigable a la inversión extranjera directa, e incluso en sectores controversiales como la minería, donde hay otros países que se han dejado atrapar por el populismo, el racionalismo, el nacionalismo prehistórico. Entonces, nosotros como República Dominicana podemos, con una acción de ese tipo, fijar nuestra marca como geografía minera responsable en la región. Creo que aunque el 2020
Sin lugar a duda, todos queremos que acabe de terminar, que ha sido un año terrible. Bueno, aprenderemos de este año, tomaremos muchas experiencias que yo creo que nos van a servir. Acciones y decisiones que se tomaron nos van a servir para reformas que vamos a tener que iniciar probablemente en el año 2022, pero elaborar en el año 2021. Es mucho lo que se ha aprendido y creo que esto va a ser positivo. Ahora, el reto que enfrentamos, Jackie, te voy a dejar para que lo abordes, es este resurgimiento del brote del coronavirus, del COVID-19, con tanta fuerza en Europa, en Estados Unidos, en Canadá con menor intensidad, continúa en algunos países de América Latina. ¿Y qué implicaciones esto puede tener para el crecimiento global cuando solo China parece ser que va a terminar siendo la única economía del mundo que va a mostrar crecimiento este año? Pero hay mucho temor de qué implicaciones puede tener sobre la economía europea este rebrote, aunque no hay duda de que al principio la fortaleza con que golpeaba y el daño que hacía a la economía era mucho mayor, porque estábamos en un mundo de desconocimiento absoluto, no sabíamos cómo lidiar y manejar con el virus. Yo creo que a medida que han pasado las semanas, los sistemas sanitarios de todos los países del mundo han ido aprendiendo a cómo lidiar y por eso se observa esta reducción en la tasa de letalidad. Te lo dejo, Jackson. Como bien dice Sandy, ha comenzado de nuevo a resurgir los brotes como un elemento natural de los procesos de apertura. Yo recuerdo que hace varios meses pues hablábamos y decíamos, mira, esto va a ser un roller coaster, ¿verdad? A medida que se abre, vamos a tener que cerrar, abrir, cerrar, y los avances que se han ido haciendo, que son múltiples en el ámbito del tema de la epidemia. En primer lugar, ya hoy contamos con más recursos para poder detectar la presencia del virus. Ya los países los ministerios de salud de todos los países del mundo y los mismos países han ido identificando herramientas, implementando herramientas para ser proactivos. Recuerdo que desde el inicio, Corea fue uno de los que realizó más avances, quizá porque ya los tenía en otro ámbito que no era necesariamente salud, y lo aplica, de la detección comunitaria del virus a través de herramientas como los mismos celulares, saber, ya países como Corea o como el mismo Israel, saben si tú, por ejemplo, si hay una persona que se detectó, tienen el número celular de esa persona, ven si esa persona con quien tuvo cerca, le mandan una alerta, le dicen, mira, tú tienes que ir a hacerte, tienes que hacer cuarentena, tuviste cerca de estas personas, entonces van y se hacen la prueba. Y hoy ya se está utilizando mucho la tecnología a favor de la detección rápida de conatos, de comunidades que puedan tener el virus y con eso gestionarla de manera más práctica. Por otro lado, también han salido nuevas pruebas. Mira que nosotros comenzamos a utilizar la prueba de aliento, una prueba israelí, que tiene un nivel de efectividad, Andy, que nosotros en economía llamamos error tipo 2, ¿verdad?, de un 95%. Y ha sido realmente efectiva en esta detección, y nosotros en los aeropuertos ahora pues estamos utilizando este tipo de pruebas, y otros países, ya inclusive Canadá dijo que, tú sabes que en Canadá hay una restricción de que si viajas fuera de Canadá, cuando vuelvas tienes que hacer una cuarentena de 15 días, no importa dónde venga. Van a comenzar a aplicar a la entrada de Canadá la prueba de aliento, y si sale negativa no vas a tener que hacer la cuarentena, por ejemplo. Entonces también ya hay más elementos que van a permitir que el cierre de ahora no sea igual que el cierre de antes. Okay, ya por ejemplo, eso mismo que está haciendo Canadá es una forma de flexibilizar los procesos de cierre. Ya no vas a tener que ser, voy a cerrar mi frontera, ¿no? Déjalo con este proceso de prueba, y que los que tengan con ese tipo de prueba van a entrar, no van a poder entrar, etcétera. Donde además se han hecho avances, Andy, yo creo que también en la concientización de las personas. O sea, la gente al principio tenía miedo,
luego pasó a tener menos miedo, luego pasó un relajamiento total, que es lo que está pasando en muchos países. Pero al mismo tiempo, pues la gente también se está sintiendo hasta más cómoda en cómo manejarse con respecto al virus también. El otro elemento, Andy, es, como tú bien decías, cómo tratar a la persona infectada. Ya hay una respuesta mucho más ágil del sistema de salud, un sistema de seguimiento, un sistema de retroalimentación, etcétera, lo que va a llevar a los países cada vez más, como han hecho algunos países, a decir, no, mire, que el toque de queda no es igual para toda la zona, el toque de queda no es igual para todas las provincias, etcétera. Y todo eso va a ir permitiendo que las economías, la parte económica no sufra tanto como la parte de flujo de personas. ¿Okay? De hecho, Andy, algo fundamental es que esta pandemia en inicio fue una pandemia de salud y una pandemia económica. Y vimos nosotros como tuvimos una caída del 30% en abril de toda la actividad económica, etcétera. Los países han sido conscientes de que todo esto a la vez tiene un doble impacto en las cuentas fiscales, en la estabilidad macroeconómica y por ende en la capacidad de tú recuperarte en el tiempo. Y es importante, Andy, que tengamos ese nivel de conciencia. La gente dice, bueno, pero ¿por qué están tan enfocados en el tema fiscal? Los gobiernos, a través de sus políticas de inversiones, van a ser entes importantes en los procesos de recuperación. En países como los nuestros, donde dependemos tanto de la deuda externa, si nosotros no manejamos bien este tema de la pandemia, vamos a afectar nuestra reputación, ¿ok? Que aunque ha sido muy bien ganada de manejo macroeconómico, esto es una situación diferente. Ahora el mundo nos va a decir, ok, tú eres muy bueno manejándote macroeconómicamente, pero ante esta crisis yo no te conocía, déjame verte, a ver si tú eres bueno manejando crisis. Esto no va a ayudar de cara a futuro, a posibles crisis similares, Andy, de ver cómo nosotros salimos de esta. Entonces, si un gobierno es efectivo trabajando esto, controlando el impacto en la estabilidad que pueda tener, ¿ok? Eso le va a dejar espacio al gobierno para que tenga una buena carta sobre la mesa, pueda poner una buena carta sobre la mesa a la hora de ir a apoyar la recuperación, a la hora de que es el mismo gobierno que a través de una inversión pública buena, aunque ya exista una vacuna, la vacuna va a venir a dejar que la gente fluya. Pero el impacto económico que tuvo en empresas y personas, de cantidad de endeudamiento, de gente que perdió su empresa, de gente que cerró, de que estamos destruyendo capital, va a ser muy difícil recuperarte porque la gente no va a poder ir al banco y decir, bueno, ahora préstame de nuevo. Bueno, porque tú tienes un rojo ahí y la política interna no me lo permite. Entonces va a ser el gobierno el ente fundamental que va a necesitar plata interna y externa para poder hacer esos temas de inversión. Y hacer eso va a requerir que pueda controlar hoy, a pesar de que tenga un déficit, de que no parezca que aquí estamos haciendo una fiesta, que parezca que estamos conteniendo una crisis. Entonces, por eso, la capacidad de nosotros contener el virus hoy, para que eso tenga un impacto económico más bajo sobre la finanza pública y por ende, para que el gobierno tenga la capacidad de ser jugar un rol importante en la recuperación y nos haga recuperarnos más rápido, eso depende de hoy. El mañana depende de hoy. Pero va a depender también, no solamente de contener la crisis, sino de que en medio de esto la economía se mueva. O sea, lo tenemos que contener, pero tampoco creando una pandemia económica, porque eso le da todavía más duro a la finanza del gobierno. Ese es el dilema que tienen todos los países del mundo. Y Europa, cuando cierra, sabe que cerrar es sinónimo de una finanza pública más débil, de una economía más débil. Y yo estoy segura, Andy, que cuando se vio el rebrote, estas economías están cerrando, pero al mismo tiempo ya tienen una plataforma trabajando a ver qué es lo menos que ese cierre puede durar. ¿Cómo es? ¿Dónde que están los conatos? ¿Dónde que van a cerrar? ¿Dónde que tienen que contener el virus para volver a abrir, Andy? Porque esto va a ser intermitente. Eso nosotros lo sabíamos. ¿Okay? Obviamente, estamos mirando y tenemos que analizar riesgos. Nosotros como República Dominicana, que tenemos sobre todo relaciones en términos de turismo con Europa, de algunas exportaciones también, obviamente, de negocios, de inversiones, hay mucha inversión aquí española, por ejemplo, hay mucha inversión también de otros países europeos. Y además que son los grandes tenedores de líneas aéreas, Andy, porque lo que uno no ve muchas veces es que no hay inversión en turista, no, pero además las líneas aéreas pertenecen
a todos estos países y son también los fabricantes de los aviones, ¿verdad? Entonces, claramente, Andy, esto prende una alerta de riesgo para República Dominicana, que cuando tenemos que gestionar nuestra economía, entonces tenemos que comenzar a buscar alternativas. ¿Cómo dentro de República Dominicana, cómo el gobierno puede gestionar el riesgo de una Europa más cerrada? Y el riesgo que eso puede hacer de que otros países se comiencen a cerrar también por la relación que hayan tenido con ellos. Pero Andy, yo creo que esto es un cierre diferente. Hoy en día, como bien tú decías, la tasa de letalidad está muy baja. Ya gestionar, si antes de 10 moría uno, ahora es de 20 o de 25, ¿qué pasa esto? Que tiene que ver también con el perfil de riesgo. Ya conocemos mejor el perfil de riesgo de la gente. La gente se está dando cuenta que no es un tema de edad nada más, que tiene que ser proactivo en monitorear su salud para ver cuál es su riesgo efectivo de impacto del virus. Hay otras actividades que son, o sea, que se han hasta beneficiado de este proceso de virus, como son todo lo que son actividades tecnológicas, como son todo lo que es artículos de limpieza, todas estas fábricas y toda esta industria que tiene que ver con alcohol, limpieza, mejores prácticas en esta gestión, que nosotros, si bien lo hacemos para exportar, quizá esas industrias no las tenemos per se. Hace muchos años, Andy, yo recuerdo haber participado en un proyecto de la FAO que buscaba seguridad alimentaria. Digo, quizás no era tanto, yo era bastante joven, o sea, quizás no era tanto tiempo, pero en ese momento yo, imagínate, recién graduada, con esta cabeza de apertura, libre comercio y todo esto, yo decía, pero ¿y cuál es la necesidad de que nosotros tengamos seguridad alimentaria si yo con un teléfono, con un pedido, a los 3 días hay aquí en República Dominicana todo el alimento que yo quiera para mi población? Pero obviamente, en ese momento también era mi falta de experiencia. Con el tiempo me fui dando cuenta de esas ventajas cuando tú tienes, por ejemplo, un sector turismo como el que tú tienes, y cuando tú importas algo importante para el turismo en términos de alimentos, o para la población en términos de alimentos, y ese país de donde tú lo importas, que tu socio tiene una crisis per se, o está pasando por una crisis interna grande, y tú te quedas de repente así, o para situaciones como esta. Entonces, en aquel momento, ese proyecto ayudó mucho a República Dominicana porque como país nos movimos a ser muy proactivos, que habíamos dejado un poco abandonado el sector agropecuario, esa es la realidad. Comenzó a tener más influencia, más enfoque en el sector agropecuario, no solamente por el tema de la seguridad alimentaria, sino viéndolo obviamente como un sector estratégico. En este momento, yo creo que estamos en una nueva ola de ver cuáles son sectores estratégicos para República Dominicana, donde, aunque yo no sea muy competitivo, quizá me conviene tener, por temas de seguridad de algún otro tipo, alguna industria pequeña, incipiente, apoyarla para nosotros tener este tipo de seguridad. Y esa es una de las reflexiones que he visto. Nos acabó el tiempo, seguiremos con estos temas la semana próxima. Muchísimas gracias. Bye.